Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Muchas gracias por estar ahí, otro día más ahí, al otro lado de la pantalla. Vamos a continuar y vamos a seguir con esta increíble aventura. Sí, señor. Estamos aquí en Maderiva, o Driftwood, como lo queráis pronunciar. Y vamos a ver si conseguimos, pues... información sobre los maestres que nos tienen que ayudar a dominar la fuente después de haber hecho el ritual de los ungidos y de haber investigado un poquito en la caravana esta, en el accidente de la caravana, ¿no? Con la visión espiritual que la hemos conseguido y ahora pues podemos ver a los espíritus. Vale, este creo que es este de aquí. Liderazgo nomás de Madriga, pero este creo que es el que nos podía ayudar. Que teníamos aquí. A ver, ¿dónde estaba? Este. El maestre blanco Raymond. Es quien manda aquí. A ver, podemos engañarlo para que nos ayude. Vamos a ver. Maestre Raymond, aquí está. Go on, you mute sacks of flesh. Put your backs into it. I'll not lose another day to the tide. The Lord Dread awaits. Its sails billow with Dallas's breath. The Magister stops, barking orders. He sniffs the air like a predator, turns to face you, the wolf eyeing the deer. Qué tipo tan vehemente. Mantener la calma y despedirte con cortesía. Adoptar una actitud frívola y decir que no te habías dado cuenta de que olieras tan mal. Mirar a su barco y preguntarle dónde va. Vamos a decirle esto. Oh, but yours is not a stink like the one that surrounds us, spat from a dying sea. Yours is a scent that invites a question. Ajá. Tell me, have you ever been strung up by the hands? Your body swinging like a bell's clapper as your bones are being broken with cast iron rods? Muy chulito estás tú. Que salvaste a su prima Mari de los vacuos. Decirle que le agradecerías que te mostrara algo de respeto. Vale. Vale, vamos a decir la primera. Lo de la prima Mari. Respect. Try rancor. Rancor. He licks his lips. Dry flesh turns wet. See, I'd like to string you up too. Rack you with rods and leave you dangling over a puddle of your own blood and piss. Es intolerable preguntar qué has hecho tú para ser merecedor de tanta hostilidad. Cruzar los brazos y decir que ya estás harto de esto. ¿A qué está jugando? Mostrar una sonrisa peligrosa y decirle que te gustaría ver cómo lo intenta. A ver, es intolerable. Oh, no, that won't do at all. Innocence is a mask that doesn't fit you. I'm very good at what I do, see? I don't even need a sauce hound yapping at my side. There was a whiff of something in the air when you approached. A current of filth, that is to say, sauce. Best convince me I was mistaken. Vale, tenemos que persuadir, con ingenio, reírte y decir que por fin lo has entendido, memoria, como se te va a sugerir otra cosa semejante. A ver, con fuerza, gente. Estamos muy tochos. Acercarte un paso más y susurrar que hace falta tener valor para acusar al mejor buscador de la fuente al oeste de Arx de ser un hechicero de la fuente. He leans in closer and sniffs the air once more. Interesting. Tendría que haber guardado antes. So I was mistaken. Guardado Must rápido. have been ambition Ya I nos ha smelt salido on bien. you, not the magic that dare not speak its name. Very well. In that case, we'll forego the gallows and turn straight to the hunt. The very definition of your order's existence. Seems peaceful here, doesn't it? A quiet day in a quiet town. One wouldn't think these drifting woods toss on dwarf-troubled waters. But they do.
Vale, estás intrigado. Preguntar por esos problemas con los enanos. Decir que lo habrías creído capaz de ocuparse en persona de unos cuantos enanos respondones. Bueno, estamos intrigados. Consider for a moment the dwarf. What is he? A mule? A beast of burden? But some defy that role. Puto racista de mierda. There are rats among them, dancing to their Xenófobo, rat asqueroso. queen's tune. I've need of a rat catcher. Ley y orden. Vale, necesito un exterminador de ratas. Instarlo a que vaya al grano. Si quiere que aceptes el trabajo de exterminador de ratas, vas a necesitar información más concreta. Negar con la cabeza y decir que tienes cosas mejores que hacer que perseguir alimañas. A ver. Of course. I must depart post haste, but Julian here will stay behind Me quedo sin and be pila. a good little parrot. Ask and he will answer. Espérate. Qué casualidad. Es que este juego es diferente a los demás en el sentido de que cambia toda la interfaz, ¿vale? Cambia toda la interfaz de si juegas con ratón y teclado a si juegas con mano. Aparte, los que me seguís, ya sabéis que subí este juego con ratón y teclado. Lo que pasa es que ahora lo quiero jugar con mando, pues yo qué sé, pues por probar algo diferente, ¿no? Porque cambia los menús y cambia todo. Es como si tuvieses otro juego. Entonces tienes que salir hasta el menú principal, darle a escape y cargar en modo teclado. No se puede hacer desde aquí. Maestre Julian. Like I said, Julian is staying. And with that, I must be off. No hard feelings about the death threats, of course. How about we part shaking hands? Estrechar la mano y decirle que investigarás lo de esos problemas con los enanos. Has decidido que no quieres saber nada de esto. Negarte a estrecharle la mano. Nosotros todavía no sabemos nada de los enanos. Nosotros vamos a investigar. How very heartwarming. Y luego si lo tenemos que mandar a la mierda, lo mandaremos. Que seguramente lo mandaremos a la mierda. One last thing. The Magisters here are diligent men and women. A stranger like Pero lo you último que may queremos run es tener into problemas con los maestros aquí. troubles with them. Entonces hay que seguir el juego. Should this happen, just wave this piece of parchment. Vale, mira, in tenemos un their salvoconducto. little faces. My signature Claro, will y esto pues nos valdrá para no luchar con fail, ellos. I assure you. Muy bien. Adieu and good luck. The Lord Dread awaits. The use of the gallows I pass on to you. Perfecto, Must come, perfecto. my stiff-lipped Perfecto. lovelies. We set sail. Get on board and man your stations. Maestre Julian. These sacks weigh like lead. It's a disgrace I have to toil like this. I'm a magister, not a damned silent monk. Vale. Hay por aquí algo interesante. A ver. Y Kiriko sigue con nosotros, Folleto de advertencia. Cristal o Waldo contaminado por el vacío. Marineros, buscavidas y compañeros maestros, no sigáis la luz. No hay ningún faro en Maderiva, ningún fuego amigo que guía la navegación. Las llamas nocturnas son un ardid ideado por la escoria enana para haceros caer en la trampa de esos piratas. Creedme, sé de lo que hablo, maestra Yvette. Maestra Yvette. Yo lo cojo todo. Vale, este libro sí que no lo puedo coger porque está en rojo. Ah, vale, porque son los que venden. Vale, veamos. ¿Esto qué es? Maestre Julian. No puedo hablar nada más con él. Ah, bueno, es... The Magister is rubbing the dirt off his robes, none the worse for wear, apparently, from the blast of magic that knocked him off his feet. You, Ah, vale, sí, sí the podemos. supposed source hunter. I'd be whining and dining aboard the Lord Dread if it weren't for you. Hostia. Your meddling in Magister affairs had better be worth it. Decirle que su superior te dijo que lo informaras a él. Noble, insistir en que deje de lloriquear. Semejante comportamiento no es propio de un hombre de buena posición como él. A man of stature wouldn't be moored on a dock with no one but dead fish for company. But here I am and here you are. So,
To business. Now answer me. Did you meet with the Magister caravan on your way into town? The hour's growing late and I'm beginning. Afirmar casi es mentir. Decir que no te cruzaste con ninguna caravana. Bueno, vamos a informarle, ¿por qué no? By the bishop's bones, you saw it. Out with it, man. Decirle que has descubierto que la caravana sufrió una emboscada por parte de salteadores enanos. Decirle que te cruzaste con una caravana al este del pueblo y que la arrasaron los pacuos. Decirle que el lugar estaba sembrado de muertos, maestres, hechiceros de la fuente y enanos. Vamos a decirle esto, ¿no? Que sin echarle la culpa a los enanos, la caravana la arrasaron los pacuos. Voidwoken. That means source was used. Which means some third party must have attacked first. And I've a fair idea who that might have been. Raymond, that old goat, always suspected there's more to the Driftwood dwarves than meets the eye. Hate to admit it, but I think he may be right. Too many things have gone wrong along Reaper's Coast to attribute to bad luck. Magister ships sinking, weapons disappearing, and as you've seen, a caravan attacked and destroyed. Rumour has it the Dwarvian Queen herself is behind these acts of sabotage. That is what I want you to prove. Decir que si es de probar esas acusaciones tendrás que saber dónde empezar a buscar. Preguntar por qué Raymond y él sospechan que los enanos son culpables. They've always been snakes in the grass. Cheap labour, sure. And hard workers too. Half of them are their queen's spies. Her eyes, her ears, her poison-pouring hands. You know what Queen Justinia is like, surely? A tyrant and a master strategist. Qué raro que Bestia no se haya metido todavía por el medio. Bueno, es que también a Bestia le jodió un poco la reina, ¿no? O sea, en su historia, ¿no? Decir que si es de probar esas acusaciones tendrás que saber dónde empezar a buscar, ¿no? There's a local thug, Loja. He runs an operation out of his ¿Veis cómo está debajo de la taberna el Toro Negro? I suspect this man of being a spy. Lo dije ayer. It may be interesting to have a word with him. Find out what he's up to. Where I really want you to ferret around is Reaper's Bluffs, to the west of Driftwood. It's wild territory, remote and hostile, where I believe the dwarves may have set up a base of operations away from prying eyes. Should you find any such place, and better yet, proof that Lohar is working in behalf of Queen Justinia, you will be handsomely rewarded, I assure you. Decir que probablemente ya sepas lo suficiente por ahora. In that case, go forth and let the hunt Le diré que te commence. recuerde cuál es tu misión. In short, Viaja hacia el travel west in oeste. search of a tal, no sé qué. dwarven Va. base. Should any such place exist, it would be very opportune indeed should you stumble across any correspondence between Lohar and Queen Justinia. Can't describe it to you any plainly than that. Vale, la ascensión de los enanos. Veamos todo lo que me han dicho por ahí. Inventario de los pollos, no. Ley y orden. Vale, el maestre Julian nos pidió que investigásemos las actividades de Loja en Madrid. Vale, investiga el plan de los enanos contra la orden y habla con el maestre. Vale. Habéis visto que hemos hablado antes y me he ido. Pero era porque se acaba de caer. Bueno, no sé. Hemos tenido que volver a hablar para que me lo mandase todo. Vale, un poderoso despertar. Vale. Por esa gila, inventario de pollos. El pollito sigue con nosotros. Crónicas. Vale, capítulo 4. En Madrid conocimos a Raymond, un anciano maestre blanco, que no se fiaba de nosotros, nos pidió que le ayudásemos a acabar con los criminales enanos de la zona. La ascensión de los enanos. Los enanos súbditos de la reina Justinia interceptaron un cargamento importante de la orden divina. Vale, y archivo. Se ha quedado archivado. La caravana destrozada ya está terminada. Vale, le dijimos a la maestra que no son un opaco destruyó su caravana. Los maestres sospechan de que los enanos pudieron provocar el ataque. Vale. Entonces ya ha quedado esto por concluido. Vale. Hemos decidido pues informar aquí. Claro, podemos haber informado a Loja o a los maestros para cumplir esta misión. Y ahora tenemos que ir a hablar con Loja, evidentemente. ¿No, gente? Bueno. Aquí al oeste. Por aquí estaba lo de los enanos. Es que esta zona es muy grande, gente.
Tenemos también lo de los maestres aquí, ¿no? Espérate. Ay, señor, espérate, que no quiero hacer esto. Eso es, tenemos el cuartel de los maestres que tenemos que investigar, ¿vale? Y la casa de la magistra. Vamos a hablar primero con los enanos. No sé si había una misión por aquí que te mandaban, que tenemos que ir, porque ahí están los calabozos y todo eso. Ya cómo le está dando ahí al palique. Barstan Tombs. You have interrupted my newest masterpiece. The bard clears his throat and gargles on his own saliva. He then returns to his poem, but his voice cracks mid-verse. Well, never you mind. Every sonnet I compose is a masterpiece, and my muse has been begging me to write something new. Wait! You might be just the stimulus I needed. I shall craft a rhyme for you and your race. Vale, entrar en un puñado de oro y pedirle que recite un poema en honor de tu raza. Vale, preguntar qué consigues tú con eso. Venga, va, vamos a dárselo. Magnificent. But if I am to write a first-rate work, you must face some difficult Vale, questions. decir que estás listo. Are you prepared to answer? He stares at you for a few torturing moments. Your eyes betray the guilt of the human race. You believe it your right to ravage Brivalon. What say you? Afirmar que eso solo el poder de los humanos podrá traer la paz a Riverón. Reconocer que tu raza es arrogante y sanguinaria. Afirmar que solo el poder de los humanos podrá traer la paz a Riverón. Vale, nuestra raza es arrogante y sanguinaria. He smiles a crooked smile and runs a hand through his greasy hair. Ah, arrogance. That most peculiar of human traits, given your lack of cultural accomplishment. Save the towers you erect in worship of greed. What riches ¿Qué riquezas do you persigues, humano? Decirle que usas compañeros fieles, no fortuna. Confesarle que sueñas con túnicas tejidas con hilo de oro y castillos opulentos de granito y mano. La primera. Compañeros Indeed, fieles. you seem almost fearless in your conviction. But I know better. Stripped of their swords and shields, humans are as fragile. No reconocer as nada. Los flower humanos petals. los caracterizan su firmeza y su valentía. Decir que tiene razón. La implacabilidad de los humanos a duras penas consigue ocultar sus complejos. Nah, la primera. The bard hems and haws, then bellows his next words to anyone who might hear. To all lovers of verse, I bring glorious news. I have completed another modern classic. Listen now, and bask in its resounding refrain. Bitter march of humans unabated. This world of war and cruelty they created. ¿Puedo hablar con él o no? No. They shall not stop till all the world's a waste. Lobrick. He fixes you with a stare, looks you up and down, weighs you up, the cut of your cloth, the weight of your bag. A moment passes. Then a smile creases his face, a smile carefully constructed to look friendly and authentic, a smile that doesn't reach his eyes. Greetings, my lord. Looking to ease the pain of a decaying world? You're in the right place. Beers are ordered at the bar, but can I interest you in a nourishing bowl of stew? Estás buscando algo un poco más atrevido. Un estofado estaría bien. A bold choice, on the face of it, unless you're looking for something a little more tantalizing than a meaty stew and a mildly alcoholic brew. He raises an eyebrow and gives you a sly look. And signs of all other cultures erased. Un estofado de carne. Of silver, gold, and Vamos a comprarle uno. diamonds now dispose. With friends and lovers. Decirle que tu instinto te dice que hay disponible una opción más audaz para quien pueda permitírsela. He purses his lips. His fingers Ponle cara drum seria y a pattern tesoro on de his elbow as he assesses you. Vale, persuadir con pericia. Ponerle una mano en el hombro y hacerle un guiño cómplice, con inteligencia, con memoria. Y pues. Con pericia. Es que lo que más tengo que es, tío.
Pericia 12. Inteligencia... Memoria 10. Pericia. No tengo fuerza aquí, o sea que... Vale, perfecto. I'll tell you now, you'd better warm your hands before you go upstairs, or your new friend will be very upset. A lascivious smile spreads across his face. His tongue darts from his mouth to lick the spittle from his lips. Let me ask you this. El amor tiene un Across the precio. world, who is renowned above all others for their exquisite lovemaking Una misión. abilities? Decir que no hay mejores amantes que los lagartos, que serán de sangre fría pero saben cómo calentar a cualquiera. Afirmar que por tu experiencia y por sorprendente que parezcan no hay mejores amantes que los enanos. Hacerle notar que a menudo los elfos resultan de los más flexibles. Humano. Decirle que los humanos son de largo los mejores amantes. Decir que aunque estén fríos los no muertos... ¡Ay, Dios! Humano. Well, I'm sure that in your own case that sentiment is almost true. But no, let me tell you the truth of the matter. My friend, the very best lovers are, whisper it, lizards. And for a barely significant sum of gold, I can introduce you to the greatest lizard lover the Espérate world que has vea. ever No puedo seen. entrar a ver la misión, tío. Decirle que te parece caro, apuntar que eso no es lo que tenías en Well, mente. this is what's available. Take it or leave it. And I suggest you take it. It's better to regret something you did than something you didn't do. Am I right? He holds out his hand. Vamos a cambiar de idea un momento. We don't have anything else to discuss, so if you'll excuse me, I'll get back to work. A ver. El amor tiene un precio. Haz negocios con Lobrick, el camarero traficante de carne. ¡Hala! Lobrick, el camarero de la taberna del Toro Negro, tiene un negociete secundario como tratante de placeres carnales. Sí, pero esto... ¿Qué tenemos que hacer con esto? Venga, vamos a hacer negocio con él. Es que no quiero que se mosquee el oso, no creo que se vaya a mosquear el oso, pero... What's up, Chief? What, this old gaggle of weirdos? No puedo preguntarle nada de esto, ¿sabes? ¿Dónde está este? Vale, no me conté tu idea. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Hostia. ¿Dónde se ha ido? I think the poem spoke. Bitter march of humans unabated. That divine voice, that idyllic ¿Dónde se ha metido este hombre? Garban. Este creo que tenemos una conversación con él, pero... A ver, ¿dónde se ha metido? Aquí está, bueno. He gives you the What'll it be? He purses his lips. ¿Otra vez? His fingers drum a pattern on I'll tell you a now. lascivious. Let me ask you this. Across the world, who is renowned? Well, my friend, the very best lovers are, whisper it. Well, this is... He holds out his hand. The money vanishes into his apron. Now, let me Vale, ask a ver, you una this. pregunta. ¿Cómo te gusta a ti el estofado? Flavor of stew do you prefer? Do you like the strong and meaty variety, or do you Femenino, prefer femenino. it delicate and upstairs on the second floor? Arriba subiendo las escaleras se llama Zara. Pleasure is her business. Enjoy the experience. Disfruta la experiencia de tu vida. Vale. He gives you a mischievous grin, Llave de la then suite. dips his head in salute and turns away. Vale. Ahora subiremos. A esta señorita que vendes. Prudencia. And in a starched apron wipes a glass with a clean rag. She pins you with blue, steel-sharp eyes as you approach the bar. Blessings upon our Lucian, 7 times divine. Decirle que no tiene sentido bendecir a un dios muerto. Asentir con deferencia. Decir que quieres algo de ver. No sé. Her eyes soften and crinkle as she smiles. I see your mother raised you very well indeed. You and my Niles Nice. A Nice teníamos que hablar Nice con to él, see ¿no? an ¿Me unfamiliar suena? face. What brings you to Driftwood, darling? Recordar con un escalofrío a cierto Nice al que conociste en Fuerte del Júbilo, un torturador sádico. Ah, es verdad. Escribir su aspecto y preguntar si habláis de la misma persona. Decir la verdad, vienes de Fuerte del Júbilo, for Joy. Vale, estamos de paso, mentir, decir, tal, no sé qué. A ver, vamos a recordarle esto. Yes, that's my boy. Did you know him? Finest physician in all of Si tú Reaper's supieras lo que hace. Top of his class. De ahí My, it's been too long seguimos el since I've seen him. arrancacaras.
Vale, decir que lo conociste como un médico excelente. Decir que lo conociste muy bien. Que era un loco y un perturbado. Decir que no llegaste a conocerlo. Decir que no estás seguro. ¿Qué hago, tío? No le voy a decir a su madre esto. O sea, era un médico excelente. A fine physician indeed. That's my boy. Some say all a growing child needs is food and sunshine. I say abstinence and chastity will grow him finer than either one of those. Oh, but it's so good to meet a friend of Niall's. Here, have a little something to eat. Mira, nos invita a comer. Niall's favorite, you know. Un baja la madre. No como el... No, bueno, el tío también nos ayudó, pero bueno, el tío era un sádico, tío. No one in our little town can appreciate work so fine as his, you know. All his instruments and books are stored away upstairs, all but forgotten. It's Quieres ver con ingenio, con inteligencia, constitución. Con constitución tenemos mucha. Vale, podríamos ver notas y utensilios. Vale, rayos. Tiene una habitación llena de cosas, tenéis. Decir que debe de estar orgulloso de tener semejante tesoro en su taberna. Voy a guardar. Bien, perfecto. You can hang your hat on that. I'd love to show you, but I'm afraid I can't leave the bar unattended. This crowd isn't to be trusted, Vale. believe you me. But I suppose, well, there's no harm, is there? You seem to be a good sort. One of Lucian's own, isn't that right? Here, take this key and head on up the stairs. You'll find Niall's room there. He'd want to know his fine things weren't languishing unappreciated in his old room. Vale, ya tenemos 2 habitaciones. Explorar, tú. A ver este. Garban. Finally. Your colleague over there is absolutely useless. I'll have a bowl of the house stew, if you please. Decirle que no eres camarero. Decir que lo lamentas, pero que no te queda. Ofrecerle un cuenco estofado de la casa, que huele que alimenta o algo así. Sonreír con astucia y decir, venga, vamos a ofrecerle el cuenco, que lo tenemos. Ah, you truly are my savior. A ver, ¿qué tienes tú por aquí? Antes de nada. Vale. He inhales deeply over the stew, savoring the scent of it, then scoops up a large chunk of meat and swallows it down, seemingly without chewing. He pauses in anticipation, then frowns. Rather disappointing, isn't it? After all I've been through, yet another tragedy. He lowers his gaze, then looks up at you expectantly. Decir que es un ingrato, que no tienes por qué haberle dado nada de nada. Vale, decir y preguntarle qué le pasa, decirle que no tienes tiempo para que te cuente su vida. Eres un ingrato, tío. Te doy un plato estofado y me dices que es una mierda. I'd heard the stew here was exceptional, but what I tasted lacked Faltaba chicha. revelation. Eso se dice mucho por aquí. Hoping to dine with the philosopher and finding yourself chewing the fat with a beet farmer instead. But these are terrible trying times for us all, aren't they? Bueno, vamos a hacer y preguntarle qué le pasa. Trying times for some of us. His lip trembles dramatically. It's my mentor. My dear mentor. Esto tenemos que averiguar a ver quién había matado a su mentor. By those void beasts. Bestias del I told vacío. him we ought not to travel in the hills, but would he listen? Esta misión creo que estaba chula, tío. No. Now here I sit. Tinta roja en el libro mayor. Gone. Our precious cargo, worth more than Lucian's right ring, lost to the beast-infested wilds. And on top of it all, the stew was a Decirle que te cuente algo más de esos suministros perdidos. A lo mejor puedes recuperarlos. Decirle que lamentas de su compañero y su carga. Desearle suerte y marcharte. Decir que bastantes problemas tienes ya. Bueno, sí, la primera, para coger la misión. Ah, then perhaps my luck has changed. Yes, perhaps this awful business might soon be behind me. Tell me, how are you with, well, Decir que has matado a unos cuantos y que tienes previsto volver a hacerlo. Decir que te encargarás de ellos si te dan problemas. Decir que te han dado problemas en el pasado y que no has venido aquí a buscar problemas. Bueno, en la segunda. Ah, terrific news. Then what I ask will be little more than a trifling. My mentor Liam. and I were hauling in a goodly number of fine wares from the Southlands when we crossed paths with a great brute of a void woken. It made short work of Liam, may the gods rest his soul. I managed to escape, but my precious cargo was left behind.
We'd invested our entire livelihood in those Decirle que no wares. debería costarte recuperar esa mercancía, pero quieres una parte de los beneficios. Decirle que lo que te piden no es moco de pavo y preguntarle cómo tiene intención de compensártelo. Decirle que será un placer ayudarlo. Decir que no. Vale, vamos a decirle esta, ¿no? Very, very well, that's how. That cargo is worth more than a pretty penny, and I'll owe its retrieval to you and you alone. Now, give me your map. Vale, nos marcan el mapa. I'll show you just where to look. I doubt those beasts out there have any use of such a cargo. I can't tell you how thoroughly you've made my day. Good luck. Bueno, estamos hinchando a coger misiones, ¿eh? Tenemos 3 ya. Connie. She nods an uninterested greeting. Here for the fight. ¿Qué pelea? Preguntarle a qué pelea se refiere. This is a tavern. People are Otra, drinking. la arena de Maderiva. Eventually there'll be a fight. You planning on starting one? Negarte, encogerte de hombros, mirar a tu alrededor, reconocer que te sientes tentado, decir que tarde o temprano es inevitable que haya una pelea y pedirle que luche contigo cuando llegue el momento. Eso. Buy me a drink and I'll think about it. Decirle que debería ser ella la que te invitara a ti un trago si es que sabes lo que le conviene. Pasar una moneda de oro, encogerte de hombros e irte. Bueno, toma una monedica. Cheers. Later then. Vale, habrá por aquí una arena de esta para luchar. Bueno, aquí todo es robar, no tengo ganas de robar. Así que vamos de aquí. Dios, quita todo eso. Vale, por aquí. Sí, por aquí se bajaba a lo del hoja. Mira, bestia. The unfamiliar dwarf scratches his head nervously, then chuckles again. He doesn't seem sure what to say next. Hey, shh, keep it low. I don't need magisters crawling up my backside after I just emptied it out. I'll be quiet as a mouse. You bet. Squeak, squeak, squeak. Now go on down. Effie's Emporium's your bag for sure. Vale, no vamos a hablar nada más con él. Papá. Ah, no. Hostia, casi robo algo. Papá, puño, estate quieto, coño. Ah, que ya sabemos por dónde se entra. ¿Qué vendes? Estas son de canalla, vale. Habilidades de canalla, gente. Con la taga, con todo. Todo el equipo de canalla, macho. Vale. Vamos arriba que tenemos las misiones, gente. Vamos a ver el diario. El amor tiene un precio. Vale, tenemos que subir. Vale. Tinta roja en el libro mayor. Garban abandonó su mercancía en el camino al oeste. La arena de Maderiva, que también se ha activado esto. Hay una arena de combate en algún lugar de Maderiva. Bueno, ya está, ¿no? ¿Me falta una o no? No, está todo, ¿no? Vale. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Vale, a ver quién hay aquí. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. The town is poor. Capitana Castravian. Date quieta, poco. You've got a pick and you can A trust. weathered woman in a dirty sea captain's tunic babbles breathlessly to herself. And I'm saying you can trust me. The bell rings a warning and the tide is on the turn. And I without my compass. Si tenía una brújula debía de ser la capitana. Preguntarle dónde se haya anclado su barco. The ship is in the locker. Otra on the bottom misión. in the rocky shallows, and all are drowned but me. And yet, can you hear? The bell rings on. Decirle que The no oyes bell ninguna haunts me yet, campana. and it would drive Dejarla me en mad. paz. No oímos ninguna campana. Perhaps I am already Vale. mad. But I swear I hear the bells. Please, make it stop. She buries her head in her hands and cries. Make it stop. ¿Y qué hago para parar eso?
¿A dónde? Mira. Espíritu del marinero Stubbs. Hostia. Mierda. Poner los ojos en blanco. Si acaso pareces un hechizo de la fuente. Admitir que has usado la fuente. Intentar salir de esta situación hablando. Vamos a persuadir aquí, porque si no... Sobornar. Voy a guardar gente que la hemos liado. Vale, pero ya tenemos el espíritu, ¿eh? ¿Habéis visto? Con fuerza. Menos mal. Joder, que nos ha pillado aquí, Apagüe. Espíritu del marinero Stubbs. A ghostly seaman stares at the captain, his lip curled in a malevolent grin, his eyes wide with hate, and all the time he rings his bell. He registers your presence. His head... Spoke to the lady captain, didn't you? I seen you cozying up. Are you her man? Vale, decirle que no te gusta el mar, que allí pasa la mar de cosas malas. Decirle que navegarás con gusto si puedes confiar en tu capitán. Decirle que es hora de que él también zarpe. Su vida ha terminado, pues puede ir a la sala de los ecos. I'm doing my duty here, I am. I'm the lookout and I'm ringing the bell. Rocks ahead. Vale, persuadir con pericia. Que lo asciendes a capitán. Con constitución elogiar excelente cumplimiento de su deber. Hagan un permiso para bajar a tierra. Con inteligencia, ingenio, memoria. Pues constitución que lo más tenemos. Perfecto. Bien. Decirle que queda relevado de servicio. Toma. Hemos subido de nivel. Vale. He raises a finger to his temple in salute and fades away. Perfecto, vamos a hablar con ella. Nos dará algo por haber hecho la misión. She babbles breathlessly on, barely aware you're there. My ears are still a ringing. La campana no debería volver a sonar. And I have you to thank for it? Then thank you, I surely do. That accursed bell lies with the peacemaker, on the bottom in the rocky shallows. My compass lies there too. Una brújula. Preguntarle por su brújula, preguntarle qué ocurrió con la carga del pacificador, si es que transportaba alguna, debe de merecer la pena intentar recuperarla. Saludar con una inclinación de cabeza y irte. Vamos a preguntar por la brújula. The compass surely lies on the bottom, near where the ship was wrecked. Take it with my blessing, if you can find it. ¿Y para qué quiero una My sailing brújula? days are done. Preguntarle dónde se produjo el naufragio. Let me mark your chart. Vale. But you be warned. Stay off the wreck itself. Let her lie as a monument to her dead crew, and as testament to my mistake. No te acerques al barco, tío. Entonces, preguntarle qué ocurrió con la carga del pacificador, si es que transportaba alguna. Voy a guardar aquí, que no quiero meter la pata ahora. A ver, con esto. She goes white as the proverbial ghost. Se vuelve blanca. You've got no call to go looking for no cargo. Far as anyone's concerned, we sailed with an empty hold. Otra vez el mando, ¿cómo es posible? Hostia, si acaba de cambiar las pilas, gente, ¿qué pasa aquí? ¿Y esta movida, tío? No se carga bien. Tengo problemas a veces con las pilas, tío, no se cargan bien, tío. Hostia, qué putada. Ah, tengo aquí el... Qué putada, tío. A ver. Tengo aquí el cable, gente. Vaya movida, tío. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort John. Vale. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard. Vaya movida, me he quedado sin... ¿Qué pasa, tío? Espérate, es que tengo... Este puerto uso que está mal. Vale, aquí. Este va bien. Es que hay uno que me falla mucho, tío. De la torre. Heed me. Leave the cargo of the peacemaker alone. She turns away. Conversation over. Vale, y hemos completado la misión. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Ingenio, poción, boletus, poción de piel de piedra, inmunidad, todas esas cosas. Uy, bueno, esto, ¿no? Then you're an idiot. No sé, tío, si cargar, porque a lo mejor me da otra cosa diferente. Si no le digo eso que le hemos dicho. Da igual eso, gente. Ya está.
She stares off into the distance at some unseen horizon. Vale. And you can't be too careful, you know. If I can get Alexander and get any of us. Ahogando las penas. You're right about that. Curiosity kills the cat, or gets it Vale, la sent brújula mágica de la capitana joy. Castravian se hundió junto a su barco en algún sitio al oeste, entre las rocas de la costa. You're willing to risk Vale. Fort Joy for one night with a lizard. Then you're an idiot. A ver, estos que cuentan. Giga. Shame it is. An absolute shame. ¿De qué están hablando? Que es una vergüenza. Replicar que vaya. Si es una vergüenza, maldita sea. Decirle que siempre es una vergüenza andar cotillando de esa manera. Vale. Preguntar de qué están hablando. Alexander, slaughtered like a supper lamb. Poor dear. It ain't right. It ain't right. Never thought I'd say this. I hope they round up them sorcerers for good. I ain't needing one sick and avoid working on me. You said it, Hilka. You're a true patriot. Bueno, entonces con este no voy a hablar, ¿para qué? Maestre Eden. Yeah? What do you want? ¿Qué quieres? Una pinta de cerveza y un cuenco de estofado. Sí, sí. Y me va a mandar a la mierda, ¿no? Preguntar cómo se va al piso de arriba, que tienes una cita. Decirle que no quieres... Eso es verdad, tenemos una cita. Para, es que hay otro piso más. Do you indeed? My friend Thatcher here reckons she'd like to do the same, despite the fact that consorting with the enemy could see her posted to Fort Joy. I think she's crazy. Tell us how it went, won't you? Vale. Objeto inútil. Thatcher looks interested indeed. Decirle que no eres de los que alardean de sus conquistas amorosas. Voy a seguir el juego. Door's over there. Convention says you go up alone. See you in a couple of minutes then. No le importa una mierda lo que yo haga, pero bueno. Yo hubiese dicho la otra, pero... Pleased with herself, she turns back to her drink. Thatcher gives you an encouraging grin. Don't even think about it, Thatcher. I'll see you sent to Fort Joy myself. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. With a dip of her head, she indicates that you should talk to her companion. Madre mía, está a merced de la otra. Es que por aquí... El vuelo del Fénix, eso es una habilidad. Oh, un cofre ajado. Vamos a ver. Guarda aquí. Esto es robar. El vuelo del Fénix, de Isidore. Este extenso poema épico narra la historia de Bertucci, un magnate petrolero humano que poseía las fosas negras y el aserradero del bosque del sacrificio, que perdió toda una partida de cartas cuando su oponente jugó la brillante. En un arrebato de furia ordenó a su Fénix mascota que abrazara a todos los presentes, los enanos que lo habían ganado, las cartas que le habían traicionado y él mismo por no haber pensado bien la jugada. Creo que no me ven, ¿no? Aventurero de en plena assist. A ver... The chest won't open. Dar una patada, maldecirlo entre dientes de forma muy grosera. Voy a intentar abrirlo con lose. También tenemos la opción de llevarnos el cofre entero. The chest won't open. Ah. ¿Me lo llevo, gente? ¿Qué pesa? No sé. Nivel de bloqueo 4 tiene este. Ah, vale, vale, vale. ¿Y no pone el peso? ¿De cuánto tenemos nosotros, gente? Bueno, ahora lo averiguaremos. A ver, vamos a meterle... Inteligencia. Inteligencia. Y un poquito de memoria, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Memoria o un poquito más de constitución? Va, memoria. Vale, un punto de aptitud, que se lo vamos a meter en... Hidrosofista. Vamos a meter un poquito de aeroteuro, que vamos subiendo también. También podríamos hacer. De momento de los efectos, esto como lo podemos cambiar luego, me da igual. Y tenemos un punto de actitud, gente. Pues robo. Justo necesitamos 4, ¿no? Para esto ponía.
Vale. Bestia. Vamos a meterle fuerza y un poquito más de inteligencia para las habilidades. Aeroteurgo. Tiene ya 5. Gemante, cazador, nigromante. Nada, aeroteurgo, ya está. O contienda. Nada, mitad y mitad, ya está. El único aquí súper fuerte va a ser nuestro personaje. Pues robo y sigilo. Y negociar, por supuesto. Negociar. Para que valga todo más barato. Vale, vamos a nuestro personaje. Le vamos a meter más persuasión todavía. Vale. Aeroteurgo, cazador, contienda. Teníamos a una mano con un 9 ya. Por equipo 3 tenemos, Y contienda. Por equipo 2. Contienda. Vale, fuerza. No sé si meter algún punto en memoria. Tenemos muy poquita memoria. Tenemos bastantes habilidades. Vamos a meter un poquito más en memoria. Tenemos muy poquita, tío. Vale. Y nos queda Fein. Fein. Creo que voy a hacer lo mismo. Bueno, voy a dejarlo en 15, tío. Constitución 14 es poquito, Podríamos seguir subiendo el ingenio también, Voy a seguir subiendo el ingenio, que nos va a hacer falta luego, ya veréis. Cuanto más ingenio, mejor. Prefiero hacerlo así. Vale, geomante, hidrosofista, piroquinético. Aquí tiene 1. Aquí tiene 2 por equipo. Y aquí tiene por equipo 4, tío. Geomante. Vamos a subirle un poquito más geomante. Es que está por equipo la mayoría. Vale, y aptitud. Pues de sabio. Ya está, ¿no? 20. Sí. Perfecto. ¿Qué tiempo llevamos? 48 minutos. Vale, vamos a ver si terminamos de hacer las cosas. Esta. Vale. 12. Vamos a cerrar la puerta, tío. Puerta cerrada. Que no me vea nadie aquí. Que aquí está lleno de cosas. Está aquel durmiendo, o sea que no creo que se entere. Vale. Vale, esto es para craftear. Hostia, se ha abierto la puerta sola. Me han pillado. Ah, no. La pasta. Me ha pillado, tío. Thatcher. Voy a cargar. Sí, acabo de guardar aquí. O sea. Vale. Pero ¿cómo ha pillado, tío? No sé. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. No, mierda. Coño, para abajo, tío. Ay, mira, ahora no ha salido. Qué putada. Qué fuerte. Se ve que es aleatorio, gente. Bueno, voy a ver si puedo desbloquear esto.
Abierto. Vale. Telequinesis. Vale. Necromancia y contienda. Bueno, es. Toma él. Vámonos. Hay un libro aquí. Que parece de recetas. ¿No? ¿Qué es esto? Publicidad de curación. Curarlo todo es Swan. Alivia y cura al instante. Venga, me lo llevo. No me ha dado nada. Es publicidad. Espero que no me registren ahora. Caja de madera. A ver si que no la cague. Aquí de todo. No me ve nadie aquí, ¿no? ¡Ay, no! Que no quiera robar eso. Mierda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? He robado un cajón o algo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Hostia, no lo sé. Ni idea, tío. Paso de robar eso. Vale, aquí se puede subir. Está bloqueado. Ah, tenemos la llave. Vale, tenemos la llave. Y aquí hay mucha peña. Y un montón de cofres. Vamos arriba primero, a ver. Vale, aquí esta es la... La misión del amor. A ver qué se cuenta Sara. A lizard, tall and beautiful, turns towards you. She fixes you with a sultry look, and when she speaks, it's like listening to honeyed smoke. I'm so glad you came, but your friends will have to leave. She turns her back on you and waits for your companions to leave. Vale, vámonos. Pero que los senos se cabré. A lizard, tall and beautiful, turns towards you. I'm so glad you came. Vale. She turns her back. Tenemos que hacer de que se vayan fuera de la zona. Coño, la escalera. Quitaros en medio, tío. El pollo me sigue, tú. Madre mía. Es lo que hay. A lizard, tall and... I'm so glad you've come. Are you here to water my flowers? Entornar los ojos. ¿De qué demonios estás hablando? Caer rápido en la cuenta de lo que ocurre y decirle que así es, que estás aquí para darle alegría al cuerpo. Huir. Decirle que la quieres ver desnuda y tumbada en la cama, pero ya. ¿De qué demonios está hablando? Vamos a hacernos el tonto. A cool look, then a flirtatious smile. Not in the mood for games? Me neither. So what shall we do? Would you like vale, me to dance? pedirle que baile, decirle que quieres oír su poema, darle la espalda y empezar a desnudarte. Vale. ¿Qué hacemos? Venga, baila. All right, darling. I'll dance. She closes her eyes. She's motionless for a moment, as if listening for music that only she can hear. And then, almost imperceptibly at first, her hips begin to sway. As she finds the rhythm of the song that only she can hear, but as she sways and moves with elegance and grace, at once beguiling and raw with pure emotion, you realize you hear the music too. Cerrar los ojos y dejar que la música te envuelva, ¿vale? It floods your body with light, at once boiling hot and freezing cold.
and then you feel her hands upon you, and you move together, entwined in spirit and in flesh, as one. Moving to the rhythm of your heart's desire, two beings for a moment become one. In your ecstasy, you feel the edge of the bed against your leg, and suddenly you're falling, both of you laughing together as the mattress receives you both. And you realize that you're naked, and so is she. Mirarla a los ojos, decirle que es preciosa y llevar a lanzarte sobre ella. Decirle que es preciosa, pero que no puedes hacerlo. No podemos hacerlo. Estoy con los... Bueno, o lo que creo yo. But darling, why ever not? Tenemos el corazón roto. Oh, my darling, there's no need to fret. Look at you. You're strong and valiant. Me va a pagar, en serio. Powerful. Aceptar el cumplido, dejar que te bese y sentir el empuje de su lengua bífida contra tus labios, abrir la boca para recibirla. Bueno, no tengo opción. Preguntarle cuánto estaría dispuesta a pagar. No, venga, vamos a aceptar el cumplido y ya está. She kisses your lips, then your forehead, then each cheek, your chin, your neck, the crown of your head. She takes you into her arms, into her heart, into her very being. Your world explodes. Esto suena mal, gente. A la que nos han envenenado. In pleasure. Ah, no. O sí. A que nos han robado. Ah, amigo. ¿Dónde estoy? Good morning, lovebirds. Amor, tiene un precio. Nos han robado seguro y estos son unos estafadores. Buenos días, parejita. Haga ya la truenos. Good morning, Gil. Hey, this is my lover. Lover, this is my friend Gil. Saludar alegremente a Gaia, preguntar qué demonios está pasando. I'm sorry, darling. It's a setup. You paid for a trip to paradise. Now you're paying for the return journey. Tenemos ahí el trébol con 49, ¿qué es eso? Afortunado, 49 turnos. To wit, we're taking all your stuff. If you want it back, you can take it up with Lohar. Hablar con Lohar, preguntar dónde puedes encontrar a Lohar, pedirle ayuda a tu amante imperial. Decir que muy bien, que este timo ya te lo conoces, que cojan lo que han venido a buscar y se larguen. Si quieren llevarse tus cosas será por encima de tu cadáver, matarlos. Preguntar dónde puedes encontrar a Lohar. Reckon that's for you to figure out. Vale, pedirle ayuda a tu amante imperial. She gives you a pity pout. Vale. I'm sorry, darling, but business is business. And time is money. So if we're all clear on what's happening here, we'll be leaving with your stuff. Decir que muy bien, que este timo ya lo conoces, que cojan lo que han venido a buscar y se larguen. Si quieren llevarse tus cosas... Nada, yo aquí me voy a liar a hostias. Me den por culo a todos. Eso por gilipollas. Claro, tío. Ocúpate a los amigos bandidos de la querida lagarta. Uno de nosotros triunfó. Después de unos matones vinieron a robarle el equipo. Su amante estaba en el ajo. Qué bueno esto, ¿eh? Qué bueno, tío. Bueno, la música, ¿eh? Ah, pero no tengo armas. Hostia. Espera. No tenemos nada. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. No se regenerarán los puntos de armadura. Vale, vale, no pasa nada. Me van a matar, ¿no? Probado, bueno, esto da igual. Me están socarrando. Vale, yo sabes lo que voy a hacer. Llamar a mis colegas. Ahí va. No se puede forzar la cerradura.
¿En serio? Hostia, bueno, se están reventando, gente. Esto lo suyo será hacer que cojan lo que quieran y luego pues... Y luego ir a por ellos, buscarlos, ¿no? Estoy tullido, qué bien. Ya me han reventado vivo. Pues si mira todas las mierdas que me han metido, gente, mirad. Estoy muertísimo. Y son un montón. Vamos a cargar la partida, ¿no? Sí, porque me van a matar. A ver, esto. Yo tengo que romper esta puerta. Esta puerta hay que romperla, tío. ¿No se puede romper? No veo. No parece que se pueda romper, ¿verdad? Esta puerta, tío. Es que no sale nada, no sale el... Hola. Hostia, que este se ha coscado. Tío. Vamos a cargar la partida, tío. Gente, que la han leído paradísimo. Yo he dejado por aquí que hemos pasado ya ahora. Madre mía, tío. Qué liada, tío. No sé dónde he guardado tampoco, tío. ¿Dónde hemos guardado? Vale, he guardado justo aquí. Ah, vale. Pues justo antes de subir. Pues nada, venga, lo dejamos aquí hasta. Sí. Y mañana... Pero eso lo quiero hacer yo. O sea, voy a dejar que pase lo mismo, ¿vale? Y... vamos a decirle que se lleven lo que han venido a buscar. Y luego a ver si nos dejan tranquilo. Y luego vamos a por ellos y ya está, ¿no? ¿O qué? Hombre, hay que ir a por ellos, gente. Esa gente no se merece vivir. Bueno, me despido, gente. El like por si os gustó, pues suscribiros, compartirlo. Queremos hacer enorme. Hasta mañana. Saludos. Chao.